Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Buenos días y bienvenidos al capítulo 10, Infinito Tú, cuyo título es Reivindícate. A ver, ¿por qué reivindícate? Pues para que reivindiques tu esencia, la que tuviste un día, antes de que te adaptaras demasiado a ser el personaje que te permitiría encajar en las situaciones, ser aceptado y ser querido. Hay sesiones en las que me encuentro, en las que las personas me dicen, bueno, yo no quiero mirar al pasado, ¿eh? Bueno, es que ni me acuerdo. De eso hace mucho tiempo. O, por ejemplo, me dicen, si es que eso era así en aquel tiempo, no hay más. Y bueno, y quizás tengan razón. Nadie quiere quedarse atrapado ahí en el pasado, teniendo presente y futuro por delante. Pero claro, una cosa es quedarse atrapado y otra cosa es darle la espalda. La realidad es que tú eres el resultado de todas esas vivencias que has tenido durante toda la vida, incluido pues cuando eras un bebé, cuando eras pequeño, cuando ibas a tu primer día de colegio, cuando eras hijo único pero llegó tu hermanita, etc. Entonces, tú eres el producto de todas esas vivencias y de cómo las has afrontado. Entonces, el no mirar atrás te priva de una gran cantidad de información que puede ser muy valiosa para entender cómo actúas hoy. Entonces, a veces creemos que hay que encontrar un gran trauma o una cosa terrible que pasara entonces, y la verdad es que no, la verdad es que no es necesario. Puede ser que no hubiera ni gritos ni violencia en tu casa ni en el colegio, pero sí a lo mejor había silencios, o había desdén, o había exigencia, o había dejadez. Y eso también tiene consecuencias en cómo actúas hoy. Voy a poner un ejemplo para que se vea a nivel práctico el cómo de verdad sí que tiene mucho que ver, ¿no? El cómo viviste tú tus primeros años. Tuve una coachee que se llama Irene, que me contaba que tenía graves dificultades para hablar en reuniones. O sea, que ya no hablar en público, que requiere más arrojo y más habilidad, sino para hablar en reuniones pues de 6 o 7 personas. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que tiene el coaching es que utiliza mucho la técnica, entre otras, la de la pregunta. ¿Y qué haces con la pregunta? Pues desde la curiosidad y con el objetivo de aislar la X, haces muchas preguntas para ver dónde está para aislar la X significa para aislar la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Es que no te sientes bien en las reuniones, pero afinando, ¿no? ¿Por qué exactamente? Entonces, claro, las primeras preguntas que hacíamos eran acerca de, oye, ¿la reunión se hacía en tu lenguaje materno o era en otro idioma? ¿Por qué? Pues porque es cierto que cuando las reuniones se hacen en una lengua distinta, mucha gente viene como, bueno, es que en inglés sí que hablo inglés, pero sí que es cierto que me genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces ahí ya sabes que la dificultad radica ahí, de manera que tú puedes crear un plan después para ese asunto concreto, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer con el inglés? ¿Qué te pasa con el inglés? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos bajar esa ansiedad? Entonces puedes tratar el tema concreto. Por eso, cuando una persona viene a sesión con un problema que le parece muy grave, como no puedo estar en una reunión, al final acaba siendo algo concreto de lo que puedes hacer un plan de acción. ¿Vale? Entonces, quedamos en que la lengua para Irene no era el problema. También ocurre a veces que en una reunión, pues no te sientes cómodo porque las personas a las que acuden pues son muy senior, vamos a decir. Entonces, tú te haces pequeño, por ejemplo. No era el caso de Irene porque las personas que acudían a la reunión eran compañeros con los que habitualmente ella trabajaba y no era un problema. Vale, y entonces había otro asunto que también podía ser, y es que ella, por ejemplo, en una reunión pues no fuera experta del tema en el que se trataba. No era el caso tampoco, porque es cierto que cuando tú no eres experto, pues es normal que vayas a la reunión con un perfil más bajo. ¿Por qué? Porque no habrá otro que sepa más del tema, con lo que ya te pones en un segundo plano. Pues tampoco era el caso. Así que hubo una pregunta mágica que se me ocurrió y que tenía mucho sentido, luego hizo mucho sentido. Y es que, en el fondo, si te das cuenta, las primeras reuniones a las que asistimos en nuestra vida, pues ocurren alrededor de una mesa. Pues en una cena, en las cenas cotidianas, en las comidas cotidianas con tu familia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Irene en su casa?
pues que ella era la hija del medio y tenía un hermano mayor que era adolescente, que durante años fue adolescente mientras ella era más pequeña, y luego tenía un hermano que era mucho más pequeño que ella. De manera que las dinámicas cotidianas y familiares que se establecían era que el padre daba mucha atención al hijo mayor porque era adolescente y normalmente discutían, con lo que esa atención estaba totalmente copada. Luego teníamos a la madre que, bueno, pues por exigencias del guión tenía que prestar muchísima atención al bebé, que después fue un niño pequeño, pero tenía que prestar mucha atención ahí, ¿no? ¿Es grave? ¿Es violento? No, pero sí que es cierto que hacía sentir a Irene de una forma determinada, pues como que con ella no iba la cosa, que todo el mundo tenía su pareja menos ella, que, bueno, ella comprendía que el bebé requería mucha atención, que el mayor pues seguramente también, pero eso no quita, aunque fuera comprensible, eso no quita que a ella le doliera o le frustrara o se sintiera triste o, bueno, pues de una forma determinada. Entonces, en esa sesión de coaching, el establecer la conexión entre lo que le pasaba ahora a ella y aquello, pues aligeró mucho las cosas. ¿Por qué? Porque era un tema que no estaba visto, que sí le había generado de una forma continuada, aunque no muy grave, pero sí continuada, una sensación de abandono, de no pintar mucho en esa escena, de no formar parte, de no sentirse incluida. Y bueno, y eso se manifestaba ahora con un hilo invisible en esa reunión profesional. Entonces, bueno, pues el simple hecho de darnos cuenta de eso y el cómo ella se le iluminó la cara, ¿no? Viendo un poco la conexión y la simbología que tenía aquello, pues solo con eso y algún ejercicio simbólico que hicimos, aligeró mucho el cómo ella se posicionaba en las reuniones. Y a partir de entonces la cosa fue distinta, ella se posicionó diferente y pasaron cosas distintas, así que bien. Claro, está muy de moda, ¿no? Esto de la niña interior y qué metáfora muy bonito, tal, pero en realidad el tema del niño interior pues es memoria emocional, es sistema nervioso y es aprendizaje. O sea, el niño o la niña aprenden y aprenden cuándo callar, cuándo desaparecer, cuándo escabullirse, cuándo es mejor no decir nada, cuándo es mejor estar en un segundo plano. Y esto nadie te lo dice, pero sí se siente en el ambiente. Entonces es muy interesante pues un poco el pararte un momento a pensar si lo que me pasa hoy me resuena de otro momento mucho más atrás. Y como digo, no hace falta que haya un gran trauma para que las cosas que te ocurren hoy tengan que ver con el niño que fuiste. Mucha gente me dice, pues mi infancia es que fue normal, nada que decir. Bueno, pues seguro que fue normal, pero que fuera normal, pues no significa que fuera neutra. Ninguna persona tiene una infancia neutra. Entonces, sin tener que instalarte en el pasado, sí te puedes hacer preguntas como, oye, qué se premiaba en tu casa? Buenas notas, ser responsable, no molestar. Imagínate que vivías con tus padres, pero tu abuelo vivía con vosotros y resulta que el abuelo estaba enfermo, pues no se podía molestar, no se podía hacer ruido. Que eso sea comprensible no significa que a ti no te frustrara. Imagínate que tú fueras un niño movido y con muchas ganas de cantar y bailar y resulta pues que no se podía. Entonces, eso no quiere decir que aun siendo aunque tú lo comprendas hoy en día, no significa que eso a ti no te quemara, ¿no? O no te frustrara o no te enfadara. Eso es válido también y hay que validarlo. Entonces, dicho distinto también, o sea, ¿qué es lo que no se aprobaba? Oye, pues no estaba bien visto llorar. Cada vez que llorabas decían, ya está, ya está, ya está. O no se podía pedir ayuda, o no se podía fallar, o no te podías equivocar, o si te gustaba el arte, eso era secundario. Había que hincar los codos y estudiar. Recordar la película de Billy Elliot. Pues bueno, ahí lo que no se aprobaba era que un niño en aquel contexto le gustara la danza clásica. Entonces, bueno, ¿eso era normal en aquel contexto tan duro? Sí, claro que sí, pero eso no quita que ese niño tuviera que esconderse para poder bailar porque bueno, no estaba bien visto. Entonces tenía que buscar la manera de poder ser él mismo, pero a escondidas. Entonces, el que te hagas la pregunta de cómo eran las cosas en tu casa, pues tampoco es para juzgarlo.
sea, eso que decimos, ¿no? Que podría tener explicación, pero eso no quiere decir que a ti no te coartara. ¿Qué ocurre con la infancia? Pues que los niños se adaptan rápido, aprenden, quieren pertenecer y quieren pertenecer a toda costa, a su familia y estar bien vistos por sus padres, o por lo menos estar vistos. A veces una opción también es ser muy rebelde, ser muy ruidoso, porque a lo mejor lo que estás buscando justamente es que te vean, ¿no? Entonces, fíjate que son las 1001 estrategias como para que o te hagan caso, o te vean bien, o te aprueben, o todo ello para poder pertenecer al grupo. Entonces, hay una serie de bloqueos que son el pan nuestro de cada día y que sin duda rápidamente me hacen la conexión con aspectos del pasado, ¿no? Por ejemplo, si eres un adulto y que te cuesta poner límites, que te sientes culpable si te pones a descansar, que te cuesta mucho pedir ayuda, que te importa muchísimo lo que piensan los demás, que necesitas mucha validación externa. Bueno, esto es bloqueos que tiene la mayor parte de la gente. Entonces son muy populares y a veces decimos, bueno, la gente no cambia. Y bueno, la realidad es que no cambia si no hace nada, pero si haces algo sí cambias. El caso es que date cuenta que es muy incómodo y bueno, la felicidad cotidiana estará por los suelos si tú vives desde una posición en la que te cuesta mucho decir que no o poner límites o que te pones una exigencia altísima con el fin de que te validen desde fuera, demostrar que tú vales y aún así sentir que no estás a la altura. Entonces, esto es tan agotador que vale la pena probar a hacer este ejercicio de mirar, oye, esto de dónde viene, ¿no? Aparte que puedes hacer muchas otras cosas para que tu vida sea mejor. Una de ellas puede ser el mirar atrás y decir de dónde viene esto. Esto es interesante. Y si no te funciona, pues no te funciona, pero probarlo vale la pena. Sin duda todo eso, desde mi punto de vista, viene de lo que aprendiste de pequeño, sin lugar a dudas. Y si tienes dudas, te voy a poner algunos ejemplos concretos. A ver, imaginaos, ¿qué pasa con ese hermano mayor que se pelea con el pequeño constantemente y nadie le pone frenos? Nadie defiende al pequeño. Bueno, pues que ese pequeño cuando se hace mayor también entiende que los otros se pueden extralimitar y que, bueno, pues que le toca aguantar. Conoceréis a perfiles así. ¿Y qué pasa si a ti te tocó ser un niño responsable? Pues de esos que no da problemas, que se entiende muy bien con los mayores, que, bueno, pues que los padres dicen hay que ver, qué responsable y qué primor, etcétera. Pues que a lo mejor se convierte en un adulto que lo sostiene todo y que tiene que poder con todo y que se exige el poder con todo y no ser ayudado por nadie. ¿Qué pasa si tú viviste en una casa donde el enfado pues no estaba permitido? Pues bueno, pues a lo mejor de mayor evitas el conflicto y te pones de la postura que sea con tal de no enfadarte. ¿Por qué? Pues porque, y todo lo que te pasa, pues te lo tragas. ¿Por qué? Pues porque en tu casa todo aquello que llevaba enfado se escondía debajo de la alfombra. ¿Qué pasa si te comparaban con tus primos, con tus hermanos o con un ideal? Bueno, pues puede ser que de mayor tú no te sientas suficiente y hagas lo que hagas, nunca estés a la altura. Nunca sientas que estás a la altura. ¿Y qué pasa si viviste en un entorno tenso y tuviste que aprender a leer el partido muy rápido? Pues que a lo mejor ahora de mayor eres hipersensible para leer las emociones de los demás, olvidándote de las tuyas. ¿Qué pasaba si en tu casa o en tu entorno, en tu familia, el error traía vergüenza o tensión o castigo o incluso burla? Pues puede ser que o seas una persona hiperexigente hasta el punto que te cueste tu salud, pero que no puedas bajar esa exigencia por aquella memoria que tienes de la vergüenza que supone hacer las cosas mal o hacerlas no perfectas. ¿Y si viviste en un hogar imprevisible, de esos que nunca sabes por dónde va a salir el tiro? Pues hoy a lo mejor es un adulto que vive en total alerta. O sea, tengo coaches que me dicen, es que estoy todo el rato, no duermo bien o tengo alerta constante. ¿Y qué pasa? Que me lo dicen en entornos que son bastante amables. No habría un motivo aparente para estar en alerta. Pero ¿qué pasa? Que ellos, y ellos lo reconocen esto, pues es verdad, no tendría por qué estar en alerta, tampoco es esto la jungla, ¿no?
Sin embargo, es una sensación automática que les sale y que en el fondo no son ellos. Es como si su niño interior fuera el que se ocupa del asunto, porque cualquier cosa es susceptible de ponerse en alerta. Entonces es casi una reacción automática, es una sobrereacción. Que si no miramos y si no la sanamos, pues nos persigue incluso en situaciones que no lo merecen. Porque la alerta está bien, claro que hay que tener la posibilidad de ponerse en alerta, eso te puede salvar la vida, pero no en situaciones donde no lo requieren, porque entonces estás en la alerta permanente y eso es un síntoma muy, muy negativo para la salud. Vale, imagínate que te tocó hacer de puente entre adultos, es decir, imagínate que tu madre y tu padre, uno te hablaba del otro, el otro del uno, y que tú te convertías en la confidente de los dos. Esto es algo muy habitual. Bueno, pues a lo mejor de mayor tú te pierdes en relaciones de tres en las que acabas no siendo tú el protagonista, sino el regulador del clima emocional de ese contexto. Entonces, bueno, eso es una consecuencia seria. ¿Qué pasa si sentiste que no te veían, como le pasaba a Irene en nuestra coachee que os contaba al principio? Pues que hoy puede que busques la validación externa constante para que te vean y te miren, o todo lo contrario, que te escondas antes de que te miren, como era en su caso, ¿no? Que iba a las reuniones y bueno, ella perfil bajo, aunque luego se frustraba porque decía, bueno, yo tenía que haber dicho esto y lo otro, ya que puedo aportarlo, pero es que no me salen las palabras de la boca. Entonces, no se trata de juzgar lo que pasó, que también se puede, pero no se trata de eso. Lo que sí se trata es de entender cómo fue y lo que aprendiste a hacer con eso. Lo que aprendiste el personaje que tuviste que coger para encajar ahí y que como por supervivencia te fuera bien con aquel personaje, pero alejándote de ti por contra y aprendiendo comportamientos que te servirían entonces, pero que ahora de adulto sobre todo te molestan y te queman. El solo hecho de hacer esta conexión, de hacerte esta pregunta de esto de dónde viene y ver de dónde vienen tus patrones, puede aflojar muchísimo la intensidad de tus conflictos y puede aumentar, por supuesto, tu percepción de bienestar cotidiano. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo en el que vivimos es difícil lo que voy a decir, pero es indispensable y muy acertado el que busquemos momentos de silencio donde se les dé espacio a este tipo de reflexiones. Cuando te sientes mal, en vez de resignarte y decir, bueno, la cosa es así, es que tengo mala suerte, es que la gente no cambia, y es que yo soy así, es que siempre voy a parar a las mismas personas, en vez de pensar esto, puedes hacer este tipo de ejercicios. Así que sin necesidad de instalarte en el pasado, que es el miedo de muchos, puedes tirar del hilo de lo que te pasa y ver de dónde viene. Y hacer la conexión, ver la simbología, ver los paralelismos. Y además puedes ir allí sin instalarte, en el sentido de que puedes ir y simplemente comprender como adulto cómo pasó aquello y cómo el niño lo vivió. Reconocerlo y validarlo, simplemente eso. Entonces, por ejemplo, Irene hubiera necesitado sentirse más integrada en aquellas cenas y comidas, ¿no? Si se hubiera sentido más integrada, pues no sabemos cómo hubiera sido su mundo adulto, pero sin duda es lo que aquella niña necesitó. Entonces, está bien que digáis, oye, ¿yo qué hubiera necesitado yo? Y en ese momento, pues, el validar esa emoción. Otras personas hubieran necesitado más presencia de sus padres, pero no se pudo porque trabajaban de sol a sol y no se podía hacer de otra manera. Entonces, eso se entiende, pero eso no quiere decir que no nos hiciera falta. Entonces, reivindicar esa esencia es necesario. Es necesario porque eso te lleva a transformar, a hacer todo lo posible para transformar tu día a día y tu cotidianidad. Y fíjate que el cómo afrontas tus relaciones, el cómo resuelves tus problemas y el cómo te hablas y con quién te juntas, te viene de la infancia. Recuerdo una coachee también que se machacaba muchísimo con el síndrome del impostor. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor? Que aunque yo le enseñe a ella una lista enorme de todas las habilidades que tiene, ella puede ver que es verdad, pero aún así, aunque objetivamente y racionalmente vea que tiene esas skills, puede sentir que
no llega y que no, y que bueno, que sí, eso es verdad, pero que a la hora de explicar sus opiniones o a la hora de presentar sus ideas, pues se haga pequeña hasta el punto de que se quede en nada. Entonces esto trae mucha frustración. Entonces me acuerdo que aquella coachee, a pesar de estar de acuerdo en todas aquellas habilidades que tenía y todos los conocimientos, todas sus fortalezas, me decía que aún así no había manera, que ella se sentía que no estaba a la altura. Y que cada vez que sentía que no estaba a la altura, bueno, pues no, el automachaque que ejercía sobre ella, pues era, bueno, se llamaba de tonta para arriba, ¿no? Y entonces, de nuevo, ¿no? Las preguntas de coaching. Cuando ella explica su diálogo interno, cómo se censura porque se ha equivocado o porque no ha sido capaz de hablar o porque ha hablado de más o por cualquier cosa, claro, te das cuenta que hay un estilo de comunicación con ella misma, de severidad, de censura, de criticarla, ¿no? De crítica pero excesiva que no lleva a nada tampoco. Entonces la pregunta de coaching es, ¿vale? ¿Quién te hablaba así? ¿Y esto a quién te suena? ¿Quién te hablaba así? ¿Quién te decía esas cosas? Quizá podía ser un profesor, porque también muchas cosas de la infancia vienen de la escuela en la cual hemos pasado muchos años, ¿no? Y había estilos de educación mucho más severos que ahora. Pues podía venir de cómo te hablaba tu madre, de cómo te hablaban en el colegio, etc. En este caso, ella me decía, pues es que mi madre me hablaba así, porque mi madre tenía un tremendo miedo a que yo no fuera una adulta que se valiera por sí misma. Entonces ella me apretaba para que yo estudiara más. Y eso se entiende ese miedo, se entiende esa madre, a saber las circunstancias de la madre, etc. Pero a lo que voy es que esa forma de hablarse, esa forma que tenía su madre de hablar con ella, sí se quedó en su memoria, hasta el punto de replicarlo cada vez que ella se equivocaba en su mundo adulto, ¿no? Aunque la adulta pudiera entender perfectamente que lo de la niña era lo de la niña y como adulta tenía otros recursos con los que poder afrontar su día a día, arrastraba esa manera de hablar, arrastraba esa manera de tratarse. Entonces, el poder sanar eso, pues tiene muchísimas consecuencias positivas. El poder separar aquello que pasó de cómo puedes afrontarlo ahora tiene muchas consecuencias positivas en la felicidad cotidiana y en la salud, desde luego, en el estrés, en la ansiedad, en la salud, en muchas cosas y en cómo al final eso revierte en los demás. Y en cómo también puedes parar eso para dejar de hablarle así, a lo mejor le hablas así también a tus hijos. Entonces es muy importante sanar eso. Así que, ¿qué os puedo decir? Pues a que os animo, sin el miedo de instalaros en el pasado, a que las 3 o 4 cosas, las 3 o 4 piedras en el zapato que tenéis a día de hoy, además de tirar de todas esas herramientas que ya tenéis para sanarlo, o para darle la vuelta, o para transformarlo, o para hacerlo distinto, que también podáis establecer la conexión con aquello que pasó cuando yo era más joven o más pequeño. Y cuanto más atrás, mejor. Entonces, está muy bien, si tenéis hermanos, por ejemplo, el comentar esta serie de cosas. ¿Qué se premiaba? ¿Qué hacíamos? ¿Qué rol tenía cada uno? ¿Qué personaje? En aras a reconocerlo, a validarlo y a desenmascararlo. ¿Para qué? Para justamente reivindicar esa esencia, esa identidad que tú eres sin todos esos disfraces. Porque desde ahí todo se facilita. Tu propósito, tu trabajo, tu relación con los demás, tu forma de resolver problemas, todo resulta mucho más fácil. Así que deseo que te puedas reivindicar. Muchas gracias y nos vemos en el capítulo 11 del mes que viene. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.